Vivencias y narrativas del conflicto en Urabá. Una mirada desde los actores culturales regionales. El Urabá es una de las subregiones antioqueñas integradas por 11 municipios que se distribuyen desde la frontera con Panamá, incluyendo el Golfo de Urabá, hasta parte del sistema montañoso y selvático de las estribaciones de la serranía de Avive. Esta es una posición geoestratégica que, sumada a su movimiento portuario y a la agroindustria bananera, mantiene a la zona como sitio de paso a Centroamérica y a otros países. Además, se ha tomado como el corredor para el narcotráfico y de grupos armados irregulares, lo que ha generado gran inestabilidad en la zona, caracterizada por intensos conflictos violentos, a veces, y de tensa calma en otros momentos. El conflicto violento llevado a cabo por grupos armados, EPL, FARC, paramilitares, grupos de narcotráfico y Fuerzas Armadas del Estado, tiene como antecedente algunos hechos que tensionaron las relaciones entre los indígenas, afrodescendientes y pobladores asentados en Urabá. Uno de ellos es el incremento del litigio por tierras, cuyo principal detonante se origina en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con la confrontación entre latifundistas y campesinos a raíz de la Ley 200 de diciembre 30 de 1936. Esta disputa, que se dirime estimulando la colonización hacia las regiones de la periferia, entre ellas Urabá, lo cual produce el incremento del volumen de la población en la región. Otros antecedentes de este conflicto violento se enmarcan en la lucha política entre liberales y conservadores, y en 1905 la adhesión de Urabá al departamento de Antioquia, que produce un hecho trascendental para la región, pues según Claudia Steiner, con esta propiedad a su haber, los gobiernos departamentales se preocuparon por dos cosas: incentivar la colonización regional con campesinos antioqueños y por encontrar una salida al mar que venciera las barreras entre el interior y el Golfo. La irrupción antioqueña en la zona de Urabá, con la intención de ordenarla, disminuye las barreras geográficas, pero aumenta las barreras culturales entre antioqueños con los indígenas y afrodescendientes por las formas ancestrales como los primeros se relacionaban con el medio y por las costumbres de los afrodescendientes organizados social o económicamente en la región. Posteriormente, la llegada de la carretera y la agroindustria del banano aumentan la población y las tensiones se agudizan. En conclusión, la colonización masiva caracterizada en tres aspectos, principalmente la violencia partidista, la construcción de la carretera al mar y el posicionamiento agresivo de la agroindustria bananera a comienzos de los años 60, se constituye como antecedente clave del conflicto armado en Urabá. Cuando los pobladores de Urabá establecían acuerdos para organizarse socialmente en la región, buscando superar las tensiones culturales y frenar las transformaciones violentas del territorio, el escalamiento del conflicto se muestra con el arribo a la región. En los años 60, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC, quienes con la ambición de tomar el control territorial aprovecharon las problemáticas sociales y buscaron aliados en favor de sus proyectos políticos, razón por la cual inicia una confrontación armada que afectó a la población civil por más de 20 años. A esta confrontación posteriormente entran las fuerzas paramilitares para tomar la región a sangre y fuego, y el ataque a la población se reduce a finales de los años 80. Es así como los pobladores de Urabá se vieron envueltos en un periodo de confrontación violenta de forma inimaginable por más de 2 décadas, tal como lo referencian los distintos informes de investigación del conflicto armado en Urabá, que coinciden en que las mayores pérdidas humanas se dieron entre 1990 y 2007, en las que las de mayor frecuencia se ubican entre 1995 y 1997. En esta confrontación violenta participaron más de 3 grupos armados, incluyendo el narcotráfico y las fuerzas militares del gobierno, quienes en su lucha interna además atacaron a la población civil sin compasión, ataques caracterizados por prácticas violentas que van desde la amenaza panfletaria y simbólica a la agresión sistemática, el aislamiento, el desplazamiento, hasta prácticas horrendas como masacres y violaciones de niños y niñas.
Estos hechos sucedieron en ausencia o con la complacencia del Estado, que poco apoyó a los urabaenses en su clamor por la paz y la defensa de los territorios, para dejar de ser el objetivo de ataque de los distintos actores armados en la región, ya que este conflicto se caracterizó por ser una guerra contra la población civil, a juzgar por la intensidad y número de masacres, asesinatos y desplazamientos, como lo dice Clara Aramburu. En las peticiones por la paz y la defensa por la vida y sus territorios se destacan las comunidades étnicas indígenas, seguida de las comunidades afro, quienes se opusieron a estas políticas bélicas en contra de sus comunidades. Finalmente, todos los líderes y en general toda la población se unió para tomar parte de las múltiples formas pacíficas de resistencia contra las acciones violentas de las cuales se registran las solicitudes de intervención de organismos internacionales de derechos humanos, las solicitudes de comisiones de paz, las peticiones de diálogo regionales, los paros cívicos, las marchas por la paz, eventos culturales por la paz, denuncias públicas ante los organismos legales nacionales e internacionales, la conformación de comunidades de paz y los consejos comunitarios, de los cuales actualmente existen varios grupos en la región. Con la confrontación violenta entre los grupos armados, la población civil sufrió el dolor de muchas pérdidas económicas y humanas. Sin embargo, al convertirse en blanco directo de los ataques de los victimarios, los pobladores y víctimas reconfiguraron una nueva territorialidad humana, en la que superan en gran medida las tensiones de la colonización masiva y las étnicas, para responder con estrategias no violentas y respaldadas por organismos internacionales de los derechos humanos al ataque indiscriminado que estaban experimentando. En esta forma de resistir la crueldad de los ataques a la población civil, se destacan los actores culturales, definidos como los sujetos individuales, colectivos o institucionales que intervienen en la articulación de políticas culturales en diferentes escalas territoriales y que a partir de sus prácticas consolidan tipos de actividades y formas expresivas basadas en referentes estéticos y simbólicos que suelen adquirir el carácter de arte, tradición, manifestación cultural, patrimonio cultural, entre otros. Cuando pase la violencia, eso sí lo digo yo, agarra de mi canoa, directo pa' mi Chocó, porque aquí no me amaño yo. Así es que Dichos actores crean y resignifican los referentes conceptuales bajo los cuales se perciben los problemas y necesidades de lo que en años recientes se ha venido nombrando como sector cultural. El registro de las vivencias e interpretaciones de los actores culturales sobre el conflicto armado en Urabá y las narrativas construidas a partir de sus manifestaciones culturales se encuentran en las entrevistas, memorias de los encuentros, relatos etnográficos y talleres de memoria del proyecto, lo que abrió el diálogo con los actores para construir nuevas interpretaciones desde las artes y la memoria. Una nueva interpretación de las artes desde la visión de los actores culturales se articula la memoria como acto de justicia y de plataforma para un nuevo proyecto social con otras formas de interrelación que posibilite el diálogo en oposición a una guerra sin sentido. Es crear un espacio para la vida. Este representa un espacio seguro que también recrea la aplicación de la justicia desde las prácticas artísticas en todas sus dimensiones: la creación, los rituales de ensayo, la preparación y disposición individual de los participantes. En Urabá, los actores intervienen en la realidad que viven a partir de sus propias interpretaciones o valoraciones de la misma, usando lenguajes expresivos que van desde las posibilidades que ofrece el arte o desde las prácticas culturales que se gestan en la tradición, respondiendo al conflicto con la creación para la transmisión de valores, tradiciones y hábitos propios del contexto de la cultura para la defensa de esas otredades que han creado las desigualdades sociales en la ausencia del Estado colombiano. Las respuestas y formas de interacción de los actores culturales ante la violencia impuesta por las lógicas del conflicto armado. El devenir de los actores culturales hace posible visualizar su rol creativo y transformador para la resignificación del quehacer artístico y cultural para apoyar todas las apuestas de pacificación regional que se acordaran en medio del conflicto. Algunas de ellas se registran en la literatura, como trabajo en equipo enfocado al desarrollo de la cultura y del arte, y otras se rescatan de la memoria de los actores culturales.
Las afectaciones y reconfiguraciones de la expresión violenta del conflicto armado en los procesos de creación y gestión de actores culturales en Urabá. Las apuestas culturales específicas que se muestran en las líneas de tiempo, si bien no son las únicas, hacen parte de las interacciones y reconfiguraciones de los actores culturales en el marco del conflicto armado para restar sus efectos negativos en la vida social, comunitaria, familiar e individual de todos los urabaenses y constituyen un aporte a la construcción de políticas que favorezcan la conceptualización cultural y artística desde las interpretaciones, el accionar y la memoria de los actores culturales fundamentada en su inventario artístico regional. 1990, 1991, 1992. Este periodo se caracteriza por los eventos artísticos y culturales de los municipios urabaenses, resaltando los festivales y fiestas tradicionales, las cuales toman nombre propio en cada municipio. Por ejemplo, en San Pedro de Urabá, la celebración de la primera Semana Cultural surge como una reconfiguración de las fiestas de Corraleja, continúa vigente como fiesta tradicional. La afectación al trabajo regional artístico y cultural en esta línea de tiempo se registra en algunos eventos que desaparecieron o se transformaron, tales como los viernes culturales de varios municipios. La Parranda Vallenata instaura el Festival Regional de Danzas de Funda Univán, que deja una gran capacidad instalada para la danza y se expande con la formación de semilleros y grupos de danza locales en todos los municipios. También se disuelve el Encuentro Regional Sesteto de San Juan de Urabá, el Festival Vallenato de San Pedro de Urabá, el Festival de Teatro y la conmemoración del encuentro de las dos culturas en Turbo, actividad que se convirtió en un evento de carácter nacional. Se reconfiguró en la peregrinación de la Iglesia Católica a la antigua Santa María del Darién, que en cada año aumenta sus participantes. Emergen en esta línea de tiempo dos prácticas culturales colectivas que se sostuvieron en medio del conflicto armado y se fortalecieron porque crecieron y se multiplicaron. El Festival Vallenato, que inició en San Pedro de Urabá y se resignificó en Turbo con la participación femenina y ha tomado gran impulso en otros municipios como Apartadó, Chigorodó y Arboletes. Y la celebración de los encuentros de Bullerengue, del cual se destacan los de María la Baja, Puerto Escondido y Necoclí, reconfigurados en festivales que ya tienen gran respuesta social con posibilidad de sostenerse en el tiempo, dado el sinnúmero de semilleros organizados en la mayoría de los municipios de la región. 1993, 1994, 1995. En este periodo, la apuesta cultural regional se nacionaliza y se registra como legado cultural la preocupación por preservar la memoria aborigen en los museos, de los cuales se conservan dos. El Museo Antropológico de la Diócesis de Apartadó, ubicado en el municipio de San Pedro de Urabá, el cual se reconfigura como Museo Etnográfico de la Institución Educativa San Pedro de Urabá, y el Museo del Hombre del Darién, con 850 piezas arqueológicas, liderado por el historiador Luis Vélez Arias, las cuales fueron donadas a la Universidad de Antioquia, resignificado actualmente como el Museo Comunitario de la Casa de la Cultura por el mismo gestor. El Museo del Mar en Arboletes fue truncado por el asesinato de su gestor. 1996, 1997, 1998. Esta línea de tiempo se caracteriza por la conformación y expansión de grupos de danza y de teatro, los cuales se han transformado y enriquecido con la interacción y la movilización regional. Como ejemplos representativos se registran el Festival de Danzas Intercolegiados de Chigorodó, liderado por Fernando Ñungo, del que nace la necesidad de realizar festivales en todos los municipios de la región de Urabá, pero solo se institucionaliza en Apartadó y Chigorodó mediante un acuerdo municipal. Además, emerge la literatura regional sobresaliendo la expresión poética. ¿A dónde están los muchachos? ¿A dónde están los muchachos, señores del pueblo mío? ¿A dónde están los muchachos? ¿A dónde están los pelados? ¿Que dónde están los muchachos y a dónde están los pelados? Se lo llevaron para el monte, vea usted, que se lo llevaron para el monte con botas y camuflados, unos para los ilegales, nosotros para los soldados. Ahí se matan entre ellos mismos y ni cuenta que se han dado con el ruido de sus machetes, el ruido de su fusil, que a los viejos asustados, que ya no sale el vaquero temprano a jarrear ganado, las cajas de banano, de sangre, las han pintado. ¿A dónde están los muchachos? ¿A dónde están los pelados? Las clases en los colegios y en la universidad las han suspendido. Y la comadre llora aferrada a sus hijos, el cuerpo de su marido. ¿A dónde están los muchachos? ¿A dónde están los hijos?
Ya llegaron los muchachos, ya llegaron los pelados, llegaron los muchachitos, ya llegaron los pelados, llegaron en funeraria, llegaron en funeraria en cajones acostados, los envueltos en la bandera patria, nosotros en bolsas negras tiradas. Ya llegaron los muchachos, ya llegaron los pelados. 1999-2000. Se fortalece el bullerengue, la danza y el teatro y se amplían las relaciones de los actores culturales entre los municipios. Esta línea de tiempo se constituye en el inicio de la época de oro del folclore en Urabá, un tema para profundizar que aportará significativamente al cúmulo de saberes y al conocimiento cultural regional. El desarrollo cultural evidenciado en estas líneas de tiempo muestra las diversas formas de resiliencia de los actores culturales para superar los traumas sociales y culturales que guardan como recuerdo imborrable de la guerra interna regional. Asimismo, es visible su gestión para institucionalizar el Festival Intercolegiado de Danzas en Apartado y Chigorodó, lo que abre el camino para que otros municipios en la región instauren la misma estrategia. En este sentido, cabe decir que como gestores, los actores culturales de Urabá han mostrado ser exitosos dinamizando el sector cultural en medio del conflicto regional, pese a las limitaciones económicas y sociales. Hay violencia que destruye hogares y destruye ilusiones, y a su paso quedan huellas de penares, dejando vencidos y no vencedores, y cientos de infantes huérfanos de padres que ignoran que han sido ellos los perdedores. Más o menos ha sido una parte de María Sufrimiento. Por lo cual hacen parte del grupo de potenciales formadores para la construcción de la paz territorial urabaense y de gran relevancia para el proyecto de Nación Colombia en el periodo de posacuerdo.